Un año más, en España nos vemos obligados a repetir unas elecciones. Los políticos no se han puesto de acuerdo, no solamente en quién tiene que gobernar y quién tiene que ayudar, sino en muchísimos otros temas. Y uno que está en boca de todos es la violencia de género. No hay que llamarla violencia de género. Estamos para hablar de ello con Elisa García, socióloga. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Hoy estaba escuchando la radio y la primera noticia que ha salido de ella ha sido en todo lo que llevamos de año han muerto ya más mujeres que en todo lo que fue el año pasado. Entonces, eso quiere demostrar que la ley no funciona, esta ley de violencia de género que también está. O sea, siguen muriendo mujeres. ¿Es que no aprendemos o la ley está mal? Bueno, para empezar, hay que empezar diciendo la ley de la que hablamos. Entiendo que hablas de la ley de 2004, que es la ley integral para la prevención de violencia contra la mujer, la violencia de género. Bueno, luego hablaremos, si quieres, de cómo llamarla. Pero hay que diferenciar entre la ley y su cumplimiento. O sea, es muy importante diferenciar el texto de la ley y las políticas de implementación. Entonces, tan importante como una buena ley, que nosotros tenemos, lo que muchas personas expertas consideran una buena ley, es tener las políticas adecuadas, con los fondos adecuados para que se implementen. Entonces, el debate no es si está bien o no la ley, porque de hecho la ley fue pionera, la ley ha sido aplaudida, es una ley pionera en Europa, una ley pionera en el mundo para la protección integral de las mujeres ante el fenómeno de la violencia. Lo que hay que hablar es qué están haciendo los políticos, qué hacen los legisladores, qué hace el Ejecutivo para implementar esta ley. Entonces, más las preguntas tienen que ir dirigidas por ahí. Entonces, no sé si la pregunta es qué estamos haciendo mal a nivel de implementación o si está mal la ley. Simplemente la ley funciona, no funciona. Claro, insisto, un texto legal necesita implementación. Entonces, lo que tenemos que mirar, o digamos, poner el ojo, las personas expertas o las personas que somos críticas, como por ejemplo medios de comunicación, con los políticos, es sobre las medidas de implementación. Es decir, por ejemplo, ¿tienen las fuerzas de seguridad medios adecuados, formación adecuada para hacer la labor que tienen que hacer para hacer la prevención adecuada? ¿Qué están diciendo los profesionales de la policía, por ejemplo? Pues que ellos no son suficientes, no tienen formación suficiente, o, por ejemplo, están adecuadamente formados los jueces o todas las personas que están en todas las instrucciones de los casos, o los servicios sociales. Esas son las preguntas que tenemos que poner para preguntarnos si verdaderamente esta ley se está implementando de manera adecuada. Entonces, todas las personas que están luchando para que se mejore, digamos, la protección de las mujeres en materia de prevención de violencia, en todas sus formas, están haciendo ese tipo de preguntas y ese tipo de cuestionamientos. Entonces, está fuera de la cuestión más lo que tiene que ver con la letra de la ley, y lo que sí que está en cuestión es Los recursos. exactamente los recursos y cómo se implementan y cuánto monitoreo se hace de este seguimiento, etcétera. A la violencia de género se tiene en cuenta que es contra un género, ¿no? O sea, ¿por qué no se le puede considerar violencia de género a la ejercida por una mujer contra un hombre? Vale. Aquí hay que entrar como en materia desde el principio. Es una ley bastante problemática porque ha acuñado el término violencia de género, que se utiliza mucho, está vulgarizado, para hablar de la violencia ejercida contra las mujeres. La manera apropiada de llamar a la violencia es violencia cometida contra las mujeres y las niñas. Esta es la forma que recibe en la Convención Fundamental de Naciones Unidas, que es la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra mujeres y niñas. Es una convención del año 1979, ratificada por España en 1984, y entonces lo que nos interesa es proteger a las mujeres de todas las formas de violencia que se cometen específicas, digamos, contra las mujeres y las niñas. ¿Por qué se le llama violencia de género? Se le llama violencia de género porque tiene un componente de género. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres y las niñas experimentan esta violencia por el hecho de serlo, o sea, por el hecho de ser mujeres y niñas, es decir, que tienen más probabilidades de experimentar algunas formas de violencias que los hombres. Entonces, los hombres, no está demostrado hasta el día de hoy que los hombres tengan más posibilidades de experimentar un tipo de violencia por parte de las mujeres. O sea, históricamente no se ha producido ese fenómeno. Es verdad que los hombres experimentan de manera más acentuada algunas formas de violencia. Por ejemplo, los hombres mueren mucho más por arma blanca o por arma ligera, ¿no? Arma de fuego,
Sin embargo, casi siempre los perpetradores son hombres. Entonces, lo que se ha demostrado es que las mujeres son más proclives a experimentar violencia y casi siempre perpetrada por parte de hombres. Por eso se habla del componente de la expresión de género, porque la experimentan por el hecho de ser mujer, no por el hecho de ser mujeres de una clase o por ser sujetos de una religión, sino por ser mujeres. Luego se acentúa por el hecho de pertenecer a una minoría religiosa o pertenecer a una minoría étnica, pero siempre el componente esencial es por el hecho de ser mujeres y niñas. Hay gente que quiere llamar a este tipo de violencia violencia doméstica o violencia intrafamiliar, lo cual es interesante ver esa postura. Pero claro, porque dicen que no se protege entonces tampoco a la violencia que se ejerza contra hombres, niños o ancianos. ¿Los hombres, los niños, los ancianos, por esta ley de violencia de género, no están protegidos tampoco? Vale, en general todos los sujetos que viven en una sociedad, y la nuestra en concreta, están protegidos contra la violencia. ¿Por qué? Pues porque la agresión física, el homicidio, el secuestro, todos ellos son tipos penales. O sea, nuestro Código Penal ya prevé que las personas estén protegidas contra la violencia. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar o doméstica contra los menores también está especialmente perseguida contra cualquier menor. Es decir, los niños, la infancia está especialmente protegida también porque tiene unos derechos, los derechos de los niños que tienen que ser protegidos. Es decir, todos los sujetos estamos protegidos por la ley para no experimentar violencia. Y hay medidas adecuadas, podemos debatir si son adecuadas o no, pero hay medidas previstas para que no la experimenten. Ahora, ¿por qué se hace una ley específica? O sea, ¿por qué se hace una ley en 2004? Bueno, eso es un proceso que viene previamente, hay mucha movilización, hay mucho trabajo previo para llegar a la digamos, publicación, la redacción y la ratificación de la ley de 2004. Se llega porque se ha demostrado que las mujeres necesitan un amparo especial porque están experimentando un tipo de violencia que es específica, que es una violencia, y entonces ahora podemos hablar de terminología. Las mujeres experimentan múltiples formas de violencia. Las mujeres no solamente experimentan violencia doméstica. La violencia doméstica no es específica de las mujeres, la pueden experimentar hombres y mujeres. La violencia doméstica es toda aquella violencia que ocurre en el hogar. Entonces, lo que le interesa a esta ley no es perseguir la violencia doméstica ni la violencia intrafamiliar, que por supuesto es un fenómeno que hay que perseguir, sino que lo que interesa es proteger a la mujer de todas las formas de violencia. ¿Qué quiero decir con esto? Se ha demostrado, de lo que habla la CEDAW y de lo que hablan otras digamos, reglas internacionales, normas internacionales para proteger a la mujer, dicen, hay diferentes formas de violencia contra la mujer y las niñas. Está la violencia que se perpetra en el hogar, dentro de ella está la violencia doméstica, está el abuso sexual, lo que se llama también incesto, están, por ejemplo, todos los delitos del honor, lo que se llaman los delitos contra el honor, todos los delitos que tienen que ver pues eso, con el prestigio de la familia, etcétera. Por ejemplo, puede ser la violación o los delitos digamos, cuando ataques con ácido, por ejemplo, cuando una mujer ha deshonrado a su familia. Luego están las formas de agresión que las mujeres reciben en la calle, por ejemplo, pues acoso en el trabajo, acoso sexual, agresión sexual en la calle, acoso sexual en la calle. Y luego están lo que se considera una forma de violencia estatal, por ejemplo, las esterilizaciones forzadas, los crímenes de guerra, o sea, violencia contra las mujeres en contexto de crímenes de guerra. Es decir, que las mujeres experimentan múltiples formas de la violencia. Entonces, el problema no es la violencia que la mujer experimenta a manos de su pareja, solo. Esto es un problema importante, pero es una parte del problema. Mira, se me olvidaba también, por ejemplo, todos los delitos de trata y tráfico de personas. O sea, las mujeres son en mayor medida víctimas de trata de personas, sobre todo para el fin de prostitución, ¿no? Eso también es una forma de delito que ocurre en el ámbito digamos, de la sociedad. Entonces, lo que intentan las leyes, las leyes marcos, proteger a las mujeres especialmente con estas formas de violencia. ¿Qué hace la ley de 2004 que tanto se ha criticado? Es como resumir el problema de la violencia de género, que son todas esas formas de violencia, al problema de la violencia doméstica. Es verdad que es un lastre para nuestra sociedad y es verdad que se puede prevenir, por eso se intenta luchar, pero la lucha que se hace contra la violencia va en todos los sentidos. Estamos intentando detener el acoso, estamos luchando contra la trata, estamos luchando contra el maltrato infantil, la prostitución infantil, estamos luchando contra la ablación del clítoris, por ejemplo, o sea, estamos luchando contra todas esas formas de violencia, pero en España es verdad que se ha
conformado, se ha construido, digamos, un problema nacional en torno a una forma específica de violencia de género, que es la violencia doméstica, digamos, a manos de la pareja. Pero no es la única, digamos, ni siquiera es la más grave que experimentan las mujeres, pero tiene que ver con cómo fue el devenir del debate público y de dónde viene el debate público de los años 90 y cómo era la España de principios de los años 2000 que se conformó esa ley y ese debate público. Entonces, realmente hay una especie de problema, hay un problema de comprensión, porque unas personas hablan de violencia doméstica, otras hablan de violencia de género. Ha habido un problema de metonimia, digamos, ¿no? De sinécdoque, en el que se ha llamado a la violencia doméstica violencia de género, pero realmente violencia de género son muchas otras también. Por ejemplo, las agresiones sexuales que ocurren en la calle son una forma de violencia de género. Pero al llamar a la violencia doméstica violencia de género, se ha hecho que el problema sea solo ese. Entonces, esto es una precisión muy importante y creo que es lo que hace como que el debate público esté tan removido, ¿no? Que sea tan difícil tener un buen debate público. Hablabas antes de que a ti, como te gusta llamarlo, o como se debería llamar, mejor dicho, es violencia cometida contra la mujer y las niñas. O violencia de género es adecuado también, Sí. porque habla del componente de género, habla de especificidad del tipo de violencia que se ejerce. Pero lo que no está bien es llamar a la violencia doméstica violencia de género, solo. Pero claro, ellos lo que querían hacer durante mucho tiempo se llamaba violencia doméstica, luego se llamaba violencia de género, luego se llamaba violencia machista, porque lo que querían subrayar era el componente de que no era violencia doméstica, es decir, no era una madre contra una hija, no era un padre contra un hijo, sino que era un marido contra una mujer, o digamos, o un cónyuge contra otro, o una pareja, o sea, una pareja hombre contra una pareja mujer si no estaban casados. Ese es el fenómeno que querían, o sea, que se intentaba prevenir, intentar acabar con un fenómeno que estaba muy normalizado, que estaba muy naturalizado, sobre el que había mucho silencio, o sea, era habitual que eso ocurriera en nuestra sociedad, había una norma cultural. Entonces, está previsto que la ley castigue especialmente aquellos delitos que surgen o que se motivan o que se legitiman como resultado de una norma cultural, de una regla cultural. Entonces, lo que se intentaba con la ley era acabar con los delitos y acabar con la norma cultural que los sustenta. ¿Cómo puede ser que en una sociedad en la que este problema es algo tan claro que ocurre, cómo puede ser que haya tantos puntos de vista diferentes y tantas ideas diferentes de cómo arreglarlo? ¿Cómo puede ser que no vayamos todos a una? Como socióloga, ¿cómo puede ser que no vayamos todos a una en eso? Bueno, creo que eso es una percepción que están dando quizá los políticos y los medios de comunicación, porque la realidad es que en la sociedad, o sea, en general hemos sido todos a una durante los últimos 20 años. ¿Por qué te digo esto? Porque la ley de violencia de género fue votada, fue una de las primeras leyes del Partido Socialista, pero fue votada por unanimidad. 320 votos a favor. O sea, es de las pocas leyes que han salido por unanimidad. O sea, es muy raro que prácticamente todo el Parlamento, o sea, no tengo los datos si era todo el Parlamento o prácticamente todo el Parlamento, pero por unanimidad estaban de acuerdo. Es muy difícil poner a los políticos españoles de acuerdo y lo estamos viendo. Bueno, pues en este caso hay un pacto. Hay un pacto, un gran pacto social y un gran pacto político para luchar contra la violencia. España, de hecho, fue, como te decía, pionera en esta ley. O sea, hubo un gran acuerdo. Ha dado igual que sea con el Partido Socialista o el Partido Popular, porque siempre se ha mantenido una subdelegación del Gobierno para luchar contra la violencia de género. Es decir, hay una preocupación, hay una conciencia de que es una cuestión. Ahora, en los últimos años hay una emergencia de unas voces disidentes que realmente son minoritarias. Pueden hacer más o menos ruido, pero son minoritarias. O sea, hay un acuerdo entre la gente mayor y la gente joven, hay un acuerdo sobre que esto no puede ocurrir. O sea, no podemos tolerar una violencia que antes tolerábamos, ¿no? Que silenciábamos y que permitíamos y que incluso celebrábamos, ¿no? No te hablo hace 10 años, te hablo hace 50 años, ¿no? Cuando las familias, cuando sus hijas o sus hermanas venían maltratadas por su pareja, decían, pues, ¿qué has hecho para merecer esto? ¿No? O no les abrían sus puertas. Esto ya no es aceptable. Entonces, no creo que haya tantos puntos de vista. Creo que más bien es que las voces minoritarias hacen mucho ruido y luego que hay mucha confusión con los términos. Y creo que esto en parte son responsables los medios de comunicación. Y la falta de rigor informativo a la hora de nombrar el problema y de entender qué es la ley, qué mecanismos. Y, por ejemplo, esto ha pasado mucho con las denuncias falsas. Los medios de comunicación, o no sé quién, se ha hecho mucho eco de las denuncias falsas, cuando son muy minoritarias, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Hay una discriminación ahora contra el hombre
por, por contraposición, por hacer lo contrario, justo. Bueno, si me preguntas a mí, yo soy una firme defensora de las políticas para la prevención de la violencia. ¿Hay una discriminación contra el hombre? Para mí, no. Desde mi punto de vista, no, porque son unas leyes que están destinadas a cambiar algo que también es negativo para el hombre. O sea, yo siempre lo digo, para la mujer experimentar la violencia es un desastre, ¿no? A nivel personal, psicológico, social, pero para el hombre, perpetrador, también es un problema. O sea, hay siempre dos polos en una agresión, perpetrador y víctima, y para el hombre estar cargado de esa culpa, de esa responsabilidad y de ese propio sufrimiento que supone ser perpetrador, también es un problema. Entonces, es un problema que no, o sea, esta cuestión deberíamos acabar con ella, para que no haya perpetradores y para que no haya víctimas. Es lo mismo que la violencia intrafamiliar. O sea, son lacras, son problemas con los que tenemos que acabar de fondo. Y para mí, como levantar cortinas de humo, como, ay, estamos discriminando a los hombres. No, no estamos discriminando a los hombres. Estamos diciendo que hay un colectivo que tiene más posibilidades de ser agredido y que tenemos que proteger a ese colectivo y que tenemos que formar a toda la sociedad para que eso no siga ocurriendo. Los hombres tienen que gozar de los mismos derechos que han gozado como personas que viven en sociedad en igualdad ante la ley, ¿no? Igual que las mujeres, pero tenemos que protegerlo, igual que protegemos a la infancia. O sea, protegemos a la infancia porque es más vulnerable, tenemos que proteger a las mujeres porque sabemos que tienen más probabilidades de experimentar esas formas de violencia. El caso Lorena Bobbitt, una mujer maltratada por su pareja, violada por ella, que un día, después de ser violada, ya harta de todo, decide cortarle el pene a su marido. Ella no, y luego además su marido es exculpado de todos los cargos, no tiene problema, no va a la cárcel. Sin embargo, pareció muy raro esa revancha que tuvo Lorena sobre su marido. ¿Cómo puede ser que sea tan raro ahora mismo, incluso, que una mujer tome una revancha? A ver, para empezar hay que entender qué significa ser víctima de violencia. La experiencia, por ejemplo, de ser víctima de violencia de pareja, por parte de tu pareja, son experiencias muy prolongadas, duran mucho tiempo, son muy dolorosas a nivel psicológico. Las víctimas, da igual si son hombres o mujeres, en general cualquier persona que sea víctima de su pareja, es una persona con muy poca capacidad de reacción, es una persona muy anulada, es una persona con mucho sufrimiento, con muy pocos recursos. Muchas veces están muy aisladas, incluso se ha demostrado que mujeres universitarias, mujeres profesionales con muchísimo capital cultural están muy aisladas. Entonces, a ti te coloca en una situación de anulación, te cuesta muchísimo reaccionar. Incluso hay muchas historias de mujeres que han sido maltratadas de forma prolongada y no lo sabe ni su propia familia, ¿no? Porque hay un silenciamiento. Eso por un lado. Y luego por otro lado porque las mujeres no hemos sido socializadas en la violencia. Nosotros nos han socializado en la obediencia, en la sumisión, en resolver los problemas por la vía del diálogo, por la vía emocional o por la vía de manipulación, lo que quieras. Pero siempre por lo que tiene que ver con mover los afectos, mover la comunicación, mover la información. A nosotros no nos han socializado en la violencia. Entonces, yo creo que se dan estas dos cuestiones. Primero, que no es habitual que las mujeres perpetren violencia, pero menos todavía en esa situación tan de extrema vulnerabilidad que supone ser una víctima de violencia doméstica, ¿no? Entonces, creo que estos casos son aislados, son, digamos, puntuales como resultado de estos dos componentes a la vez o de alguno de ellos dos, ¿no?